Este domingo los argentinos y argentinas elegirán a un nuevo presidente o presidenta y lo harán en medio de una grave crisis. Los tres favoritos en las encuestas son la candidata de centro-derecha Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, el actual ministro de Economía Sergio Massa, por la coalición peronista Unión por la Patria, y el ultralibertario de derecha Javier Milei, de La Libertad Avanza. El próximo jefe o jefa de gobierno tendrá que enfrentar múltiples crisis, las principales, la hiperinflación de un 150% interanual y la pobreza que golpea al 40% de los argentinos. Incertidumbre, polarización y la denuncia de lo que llaman agotamiento del modelo estatal argentino. Por eso, en A Fondo nos preguntamos, Argentina en la elección, ¿quién sacaría al país de la crisis? Bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Les saluda Jenny Pérez aquí en Berlín. Nos acompañan Franco de Ledone, doctor en comunicación de la Universidad Libre de Berlín, especialista en divulgación científica e investigador de la ultraderecha y la radicalización. Es fundador del proyecto Epidemia Ultra. Ezequiel Deray, licenciado en Economía por la Universidad Católica de Argentina, analista financiero de Deutsche Welle en la Bolsa de Frankfurt. Y Alejandro Rebocio, periodista y columnista de economía en el diario AR y Radio Con Voz de Buenos Aires. Además es corresponsal de Deutsche Welle en la capital de Argentina y naturalmente nos saluda desde allá. Bueno, van a ser tres argentinos, una chilena, espero que no haya problema con eso. A ustedes les invitamos, como siempre, a discutir con nosotros, a participar. Vamos a hablar de la hiperinflación, vamos a hablar también de las supuestas recetas mágicas. Mucho que comentar en una de las potencias latinoamericanas. Aprovechamos a hacer un paréntesis entre tanta mala noticia. Vamos a fijarnos en las malas noticias y también ojalá las buenas noticias de Argentina. afondo@dw.com en nuestra dirección de email y nuestra publicación de YouTube. Y comienzo inmediatamente, lo quiero hacer con nuestro experto en comunicación política, Franco de Ledone. Varios analistas destacan realmente que esta ha sido la campaña electoral más sucia de toda la historia de la Argentina postdemocrática. ¿Estás de acuerdo en términos de valores políticos? ¿Esta ha sido la peor campaña de Argentina? Mira, yo creo que fue una campaña especial. Una campaña especial porque es la primera vez, posiblemente en la historia, que un candidato antisistema, un candidato que pertenece a la familia de partidos políticos de derecha radical, tiene chances de ganar. Eso no pasó nunca. Y además es un candidato que, de alguna manera, es un experto en provocación estratégica. Y tal vez de ahí deriva esta idea de que la campaña tiene ese tono más violento, ese tono más profundo en ese sentido negativo. Y ahí vemos que con Milei tenemos esa chance que nunca habíamos vivido en Argentina y que tiene un componente especial y es un sesgo autoritario en su discurso y en su propuesta. Y eso es lo que tal vez más preocupa en Argentina actualmente. Ezequiel Deray, colega, esto también te lo pregunto y te lo pregunto no como economista ni analista, sino te lo pregunto como argentino, simplemente porque un candidato como Milei, porque estamos hablando no solamente de un lenguaje violento o autoritario, como pueden decir algunos analistas, sino también realmente con un lenguaje soez que para mucha gente en América Latina realmente les llamó la atención que eso ocurriera en Argentina este año. Aquí la pregunta, ¿por qué ha calado, sin embargo, tan profundo en un sector del electorado argentino este candidato? Bueno, hay mucha gente que recién lo está conociendo a Javier Milei. Yo como economista y aficionado a la economía veo muchos programas políticos y Milei está hace muchos años en la televisión hablando en programas políticos tal vez de poca trascendencia hasta que empezó a participar de ciertos talk shows un poco más populares y empezó a subir el rating. Y muchos jóvenes decían, ese es el loquito que grita en televisión, y les llamó la atención. Y después empezaron a darse cuenta que muchos de los gritos, entre tanto grito, había algunas de las cosas que decían que a ellos les llegaban y que hacía causa común con lo que ellos sentían. Y hay que tener en cuenta que la mitad del electorado, por lo menos en la Argentina, es joven, tiene menos de 40 años, y Milei logró hacer una campaña o instalar su discurso tal vez en redes sociales, en nuevos canales de comunicación. En mi opinión, los partidos tradicionales, Juntos por el Cambio o el peronismo, todavía siguen haciendo campaña a la vieja usanza y tal vez no lograron llegar a los jóvenes. Muy breve. ¿Habla Milei como habla su electorado? Sí. Hay como dos Milei. El Milei que vimos, por ejemplo, en el evento de ayer, a los gritos, y después el Milei que te analiza y te habla de Rothbard o te habla de Milton Friedman.
pero claramente Milei le sirvió para llegar hasta ahí, entonces, por lo menos en la campaña... Pero tú hablas de la conexión, ¿habla como el electorado? Habla como el electorado, Muy sí, bien. sí. Alejandro Rebozo, en Buenos Aires, algunos observadores dicen que después de esta campaña electoral, con todo lo que se ha dicho ya en la mesa, la política argentina nunca más va a ser la misma. Pregunta, ¿condicionó Milei la campaña, condicionó incluso las propuestas de los candidatos? Hablemos de la señora Patricia Bullrich y del señor Sergio Massa. Sí, yo creo que condicionó porque su discurso más corrido a la derecha llevó a que también los demás candidatos se corran a la derecha. Es algo que el propio Milei lo ha dicho, que su discurso llevó a que otros tuvieran que correrse hacia posiciones más extremas. Por ejemplo, en Juntos por el Cambio, la primaria de agosto enfrentó a una candidata más de centro-derecha, más corrida a la derecha, Patricia Bullrich, que venció a un candidato más moderado, que era Horacio Rodríguez Larreta. Y dentro del peronismo, la líder del peronismo, que sigue siendo Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, que está muy ausente en la campaña, terminó cediendo y apoyando a un candidato presidencial que dentro de la gama del peronismo también es lo que está más cercano, ¿no?, a posiciones más de centro, por lo menos. En su momento muy enfrentado, Sergio Massa estaba a Cristina Kirchner. Así que, por lo menos en términos de propuestas, sí. Y, por ejemplo, un dato, si bien hoy en día hay un déficit fiscal muy alto, hay un consenso de todos los candidatos de que el déficit fiscal se tiene que terminar en Argentina. Alejandro Rebozo, corresponsal de OHL en Buenos Aires. Estamos hablando de las elecciones en Argentina, la recta final. Y en breve vamos a incursionar en el dilema del peronismo en Argentina en estas elecciones, porque Argentina, en este país, la situación de los precios está tan mal que ya no se habla de inflación, se habla de hiperinflación. Pero eso vamos a hablarlo posteriormente, porque queremos ver, realmente queremos profundizar en los perfiles de los candidatos. Las encuestas dicen que hay por lo menos 3 de ellos que podrían pasar a segunda vuelta. Se descarta una primera vuelta, dicen los expertos, dicen los analistas, y podría decidirse la situación entre 3 candidatos que acabamos de mencionar: Patricia Bullrich, Javier Milei, Sergio Massa. ¿Quiénes son ellos? Vamos a conocer un poco más a continuación. Tras las elecciones primarias del pasado 13 de agosto, serán 5 los candidatos que disputarán las llaves de la Casa Rosada. Los resultados les dan más probabilidades a los siguientes 3. Javier Milei, de La Libertad Avanza. Es un economista ultraliberal de 52 años que se autodenomina anarcocapitalista. Quiere desmontar masivamente las instituciones estatales, reemplazar el peso argentino por el dólar y facilitar la posesión privada de armas. Si bien sus posturas reciben un gran eco mediático a nivel nacional e internacional, existen grandes dudas en cuanto a su implementación. Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, de la oposición de centro-derecha, tiene 67 años y fue ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. Sobre la base del concepto de orden, Bullrich promete eliminar el cepo cambiario que impide la compra y venta libre de dólares y establecer un tipo de cambio único. Plantea reformas en el Estado y en el Código Penal y reducir el gasto público y la inflación, aunque no dice claramente cómo. Sergio Massa, de Unión por la Patria, tiene 51 años, es el actual ministro de Economía de Argentina y el candidato de la coalición peronista kirchnerista gobernante. Propone orden fiscal, pagarle al FMI, competitividad cambiaria y desarrollo con inclusión. Todos objetivos que quedan más en el debe que en el haber del actual gobierno del que forma parte. Argentina y una campaña que ha sido por muchos visto como el del todo o el del nada. Y en medio de todo esto es realmente un dilema para muchos de los votantes argentinos. ¿Por quién votar? ¿Por qué proyecto político? Y voy a Buenos Aires con Alejandro Rebozo. Este dilema está también principalmente, digámoslo claramente, en el kirchnerismo, que después de todo ha llamado a votar a Massa, lo decías tú, a Sergio Massa, un candidato que tuvo fuertes enfrentamientos además con Cristina Fernández de Kirchner, que no es parte del movimiento, y por eso al cierre de campaña observábamos, Alejandro, observábamos que no se escuchaba la palabra Cristina Kirchner, pero sí se escuchaba mucho la palabra peronismo, reviviendo el componente histórico, reviviendo el componente ideológico transversal. Y la pregunta, ¿va a servir todo esto que contamos para pasar a la segunda vuelta? Y eso está complicado, ¿no? El peronismo, o sea, con una inflación del 140% anual, el ministro de Economía, Sergio Massa, quiere ser presidente. O sea, un desafío muy grande porque es la persona que debería estar
luchando como para reducir la inflación y sin embargo la inflación viene subiendo. Así que ese es el gran problema que tiene el peronismo y por eso el peronismo hace 4 años obtuvo el 48% de los votos y en las primarias de voto obligatorio obtuvo nada más que el 27%. La razón es fundamentalmente la inflación. Después puede haber escándalos de corrupción, pero lo que más pega es en el bolsillo la inflación y la expectativa de Massa de poder llegar a segunda vuelta se basa sobre todo en el contrincante que está detrás, en el miedo que tiene parte de la población a que triunfe Javier Milei. Y algunos ponen por ahí muchas esperanzas en el conurbano, en Buenos Aires, en la candidatura también a gobernador de Kicillof. Sin embargo, ¿dónde está la figura de Cristina Fernández en todo esto? Franco de León, ¿y qué pasó? Bueno, Cristina Fernández está bastante ausente, ya lo mencionó Alejandro hace un momento, y es una situación en la cual llama la atención porque ha habido un cambio. Durante mucho tiempo en Argentina se habló de un concepto conocido como la grieta, ¿no? Que sería básicamente, para traducirlo, la polarización entre lo que representaba Cristina, que era el kirchnerismo durante mucho tiempo en el poder, y los contrarios a ella, ¿no? Los detractores, digamos, de esa posición. Esto en esta elección, o al menos en esta campaña, ha cambiado. La grieta tal vez no ha desaparecido, pero ha cambiado de eje. Y no se trata más de kirchnerismo o antikirchnerismo, sino que se trata de la postura, el antagonismo que plantea Milei entre lo nuevo y lo viejo, ¿no? Lo viejo sería lo que él denomina la casta, los partidos políticos, los políticos y demás, y lo nuevo sería lo que él representaría. Lo que no queda claro del todo es qué es concretamente lo que él representa, ¿no? ¿Qué sería eso nuevo que va a traer? Y ahí aparece Milei como un factor de riesgo, porque de los candidatos, al menos que tienen chances, es el único que no tiene ningún tipo de experiencia en ese lugar. ¿La desaparición de Cristina Fernández de Kirchner en la campaña complica al peronismo o no? ¿O lo hizo a propósito, dicen por ahí, también para no complicar las cosas? ¿Cómo lo ves? Brevemente. Yo no creo que eso haya sido una decisión que no haya estado profundamente calculada. Pensada. Muy bien. Ezequiel, un candidato, hablábamos de Sergio Massa, actual ministro de Economía, con todo lo que significa ser ministro de Economía hoy en Argentina y en el gobierno del señor Alberto Fernández. ¿Cómo ves el dilema de la izquierda argentina en esta votación? Y te lo pregunto mirando también a aquellos desilusionados de izquierda que terminan votando por Milei. A ver, yo no creo que los desilusionados que votan por Milei sean de izquierda. Me parece que la izquierda en la Argentina es el 5% del electorado y lo representa hoy la izquierda. Milei ha captado desilusionados de Juntos por el Cambio que tenían esperanzas en Macri y Macri los defraudó. Y Milei está captando desilusionados del populismo peronista. Se dio en este caso el hecho de que un gobierno populista no tenía recursos y encima tuvo que enfrentar la pandemia, entonces no tuvo que repartir. Y aquel recuerdo del gobierno kirchnerista que repartió un montón de cosas porque cuando llegó tenía un montón de cosas para repartir, ya no está y hay mucha gente que se ha desilusionado. De esa gente desilusionada y de los desilusionados de Juntos por el Cambio, a todos esos los juntó Milei. Alejandro Rebozo, en Buenos Aires, ¿estás de acuerdo con lo que dice Ezequiel? ¿No hay ningún desencantado de la izquierda que vota a Milei? No, lo que pasa es que quizás es muy difícil de explicar, pero el peronismo es un movimiento que abarca sectores más de izquierda como el kirchnerismo y otros sectores que quizás no tienen una ideología tan clara. Sí, estoy de acuerdo con Ezequiel en el sentido de que Milei capta el voto del peronismo, incluidos gente que votaba antes a Cristina Kirchner, que es la izquierda del peronismo, y otros peronistas o gente independiente que votó al peronismo, y también capta votos de los desilusionados de Juntos por el Cambio. Capta votos de los dos lados. O sea, si uno mira la estadística, está clarísimo. Hay votos gente que votó a Macri en 2019, que ahora lo vota a Milei, gente que votó a Alberto Fernández y Cristina Kirchner en 2019 y ahora vota a Milei, y después están esos jóvenes que, como decía Ezequiel, que aparecen ahora, que no habían votado antes y que hoy en día, así como antes los jóvenes eran de izquierda, ahora los jóvenes en Argentina y en otros países también se corren a la derecha. Quizá porque para los jóvenes la continuidad es el kirchnerismo, que es lo que gobernó en 16 de los últimos 20 años. Entendemos. ¿Y el macrismo para dónde va? Y lo pregunto también por eso que ha ido diciendo Milei, que se ha reunido telefónicamente varias veces con Mauricio Macri. ¿Por quién está Macri finalmente? Macri le hace muchos guiños a Milei. Si bien dice, no, yo apoyo a Patricia Bullrich, siempre tiene comentarios positivos hacia Milei. Ahora dice que, bueno, que es una fuerza política inmadura para, bueno, tratar de favorecer a su candidata, que es Bullrich. Pero en una segunda vuelta entre Massa y Milei, yo creo que Macri va a apoyar a Milei. Y
Bueno, y está esa relación entre esas dos fuerzas. Sin embargo, dentro de Juntos por el Cambio, la fuerza de Macri, hay mucha gente que no lo quiere a Milei. Así que va a haber bastante polémica en una eventual segunda vuelta entre Massa y Milei. Lo que pasa también es que Milei hoy está diciendo las cosas que le hubiera gustado decir a Macri, pero cuando a Macri le tocó gobernar estaba mal visto. El discurso que hoy tiene Milei es mucho más parecido a la ideología que tiene Macri que el gobierno que tuvo que hacer Macri, porque en ese momento la demanda era otra. Entonces yo creo que hoy este Macri ideológicamente está mucho más cercano a Milei. También a Patricia Bullrich. A ver, hay matices diferentes, pero incluso hasta en la economía no son tan diferentes las propuestas. Por eso uno se pregunta de qué lado está el macrismo y con qué tipo, entonces, se trata de estilo, se trata también de un golpe de timón que aparentemente se le quiere dar también al modelo político de Argentina, que es una cuestión mucho más profunda, de la impresión que un estilo, una forma de decir las cosas. Y Franco. yo creo que ahí hay que matizar, porque si bien es cierto lo que vos decís, que tal vez hay cierta correlación en algunos conceptos, también es cierto que Milei lo lleva mucho más allá, ¿no? Milei habla de eliminar el Estado completamente. Milei habla de eliminar las políticas, diferentes tipos de políticas públicas, de privatizarlo prácticamente todo. Y si bien es cierto que en algún momento hemos escuchado hablar al expresidente Macri de tendría que haber hecho todo más rápido y de forma más profunda, no estoy seguro de que es esto que está proponiendo Milei. Y ahí es donde aparece, y lo engancho con lo que decías antes y lo que decía Alejandro también, que tal vez el acercamiento de ciertos sectores de la población, que pueden ser más jóvenes, pero también de otros lugares, es un voto absolutamente transversal, y ahí coincidimos también, tiene que ver con lo que representa Milei como personaje carismático, y no sé si tiene tanto que ver con el contenido, porque hay muchos estudios que se han realizado y hay mucha gente que no está necesariamente de acuerdo con lo que propone Milei, que defiende la salud pública, por ejemplo, o la educación pública, y aún así lo votaría Milei, pese a que Milei dice lo que dice, ¿no? De privatizar todo eso. Entonces ahí hay una suerte de encantamiento, ¿no? Que a veces sucede con un candidato outsider, un candidato antisistema, que frente a un cóctel de hartazgo social más crisis económica profunda, la inflación que mencionabas, bueno, puede sacar el mayor provecho. Pero la pregunta, ¿con qué consecuencia? Porque aquí hay muchos críticos argentinos y también fuera de Argentina, incluso aquí en Alemania, que miran hacia la candidatura de Milei en Argentina y dicen, bueno, pero esta receta la escuchábamos inclusive en el siglo XIX, se cita una escuela austriaca que básicamente elimina el Estado y deja el mercado, el total control de todo, el mercado regula todo. Pero eso no es una fórmula nueva, quizás es nueva la manera en que se comunica, en la forma en que se comunica. Pero aquí estamos hablando del futuro de la fisonomía del Estado argentino. Y aquí la pregunta, perdón, con todo lo que está pasando, ¿está realmente en crisis el modelo de Estado o de gestión estatal argentina? ¿Es eso lo que después de todo puso Milei en la mesa? Exactamente. A ver, no hablan de eliminar el Estado. Si lo escuchan las plataformas de los dos, por ejemplo, tanto Bullrich como Milei coinciden en que tiene que haber 8 ministerios, no 22 como hay ahora. Y el Estado, uno puede decir, puede haber más Estado o menos Estado. Ahora, la realidad es que el Estado argentino le pesa a la economía argentina 40 puntos del producto, pero el Estado recauda 30 puntos del producto. Hay una brecha de 10 que no se puede pagar. ¿Sabes cómo se paga? Con deuda, por eso Argentina defaulteó 10 veces su deuda en la historia, y con inflación. Ese modelo es el que me parece que colapsó y que la gente se dio cuenta que colapsó. Claro, pero, perdón, ¿no? Pero es cierto, pero creo que lo que plantea Milei lo lleva aún más allá. Yo no sé si tiene que ver con su campaña electoral, ¿no? Pero él habló de que el Estado te roba, el Estado es un enemigo, el Estado es una mafia. Bueno, en realidad Milei dijo, si tengo que elegir entre el Estado y los políticos y la mafia, elijo la mafia, ¿no? Entonces ahí también aparece... Que, insisto, puede ser parte de su performance, ¿no? Porque él es un gran performer, además de economista. Se hizo viral todo cuando todos los ministerios que va a eliminar, que uno puede estar de acuerdo o no, pero en el fondo hay un plan concreto de plan de gobierno. Es que una cosa es intentar reformar el Estado, porque, por ejemplo, pensás que no funciona, que es ineficiente y demás, y otra cosa es pensar que necesitamos un sistema que no precisa del Estado o que a una cantidad X de tiempo habría que eliminarlo por completo. Pero por eso la pregunta, entonces, la propuesta de Milei deja en evidencia, la situación compleja o quizás esto que habíamos dicho. Deja en evidencia que él es un gran el modelo riesgo, estatal argentino que está obsoleto. Deja en evidencia que él representa un gran riesgo porque con sus ideas, con lo que él está transmitiendo, intenta convencer a ciertas personas que posiblemente
lo consideren una opción para solucionar una de las crisis más importantes que debería responderse de manera mucho más responsable en ese sentido. Con una idea tal vez de reducir el Estado, no, pero no con esa radicalización. Y todo esto en un país que además está bastante acostumbrado, hay que decirlo, por lo menos un sector de la población acostumbrado a los subsidios estatales. Uno se pregunta ese tremendo cambio que se propone Alejandro Rebocio. ¿Este debate se da en Argentina o incluso más allá de la campaña del temor, lo que significa, podría significar en los próximos 2 años la gestión estatal de Argentina? Sí, hay un debate. Milei va en los actos políticos con una motosierra. Dice que va a aplicar esa motosierra al Estado. La pregunta es qué significaría. Está claro que hoy en Argentina tiene un déficit fiscal de 3 puntos del PIB que no puede financiar. O sea que hay que hacer algo para reducirlo. La pregunta es cuán profundo va a ser esa cirugía, porque la motosierra que propone Milei implica una reducción de 15 o 14 puntos del gasto público en relación al PIB. Eso significaría, hoy en día Argentina no es el país con más gasto público del mundo en relación al PIB según el FMI, está en el puesto 60, bajándolo a 14 puntos bajaría al puesto 140, al nivel de Kenia o Malawi. Entonces, la pregunta es qué tipo, por un lado, creo que Juntos por el Cambio, que también propone un ajuste, no dice reducir 14 puntos el gasto público, sino 6 puntos. O sea, y el tema del grado de ajuste es muy distinto uno que otro. Sin embargo, hoy en día, ¿por qué el candidato que más ajuste propone, a pesar de que dice que hay que arancelar el hospital público, o por ejemplo terminar con la obra pública? Él dice que la obra pública no hay que hacerla más, todo tiene que ser obras privadas, desde una ruta hasta una conexión de agua potable. O los vouchers de educación, por ejemplo, también. También. Motosierra tiene apoyo porque hay un discurso contra la política. Es contra la política, pero también está diciendo claramente, él está diciendo en su programa de gobierno, vamos a privatizar todo, y la educación. Uno se pregunta precisamente con las cifras que tú citas, ¿cómo puede Argentina o los argentinos permitirse una educación privada mirando solamente el modelo chileno, al otro lado de la cordillera de los Andes? Estábamos hablando, Alejandro, Yo creo que... Sí. No, creo que Milei no se analiza todo el programa. Como decía, creo que Franco, hay 2 ideas que son las que llevan a que la gente vote a Milei. El hartazgo con la política tradicional, lo que él llama la casta política, y la dolarización para terminar con la inflación. Esas son las 2 ideas. Después, todas las demás ideas del programa, algunos de sus votantes, como decíamos en este debate, no coinciden con eso. Claro, pero la y gente otros tiene que creen saber, por ejemplo, en barrios pobres de Buenos Aires piensan que con el voucher que le va a dar para ir a una escuela, pueden ir a un colegio privado y conseguir la escuela ahí. No saben que eso no va a funcionar así, pero se ilusionan con que con el voucher que le va a dar el gobierno podrán ir al mejor colegio privado a pedir una plaza. Correcto. Desconociendo que ese voucher no va a ser suficiente, que van a tener que pagar una cuota adicional. Pero hay poca profundización sobre lo que son esas propuestas. Correcto, eso es un dato bastante interesante, porque da la impresión de que se estaba votando por ideas, por propuestas, pero realmente no se conoce exactamente cómo se van a implementar y con qué costo. Pero el problema, Jenny, acá muy importante, no es solo 3 puntos el déficit. Si sumamos a las provincias el déficit cuasifical, tal vez estemos en 10 puntos. El problema es cómo va a llevar Milei a cabo ese ajuste, porque el 80% del gasto no va a estar bajo su control, está en control de las provincias, y Milei no tiene ni gobernadores ni va a tener legisladores. Entonces, pero eso es puro populismo, cuando eso voy a hacer algo y realmente no va a tener el poder, porque en Argentina es una democracia, regula también y tiene un sistema además donde las gobernaciones, las provincias son importantes. Franco de León. Bueno, claro, ahí aparece un tema que siempre es complicado hablar, ¿no? Esta idea de antagonismo que en la academia se conoce también como populismo. Muchas veces se usa la idea de populismo para expresar mal gasto público o para expresar demagogia también, y en la academia se habla de populismo como esa visión en la cual dividimos a la sociedad en 2 grupos. Los malos, la élite, la casta, puede ser también la élite económica, cualquier tipo de élite, y lo bueno, que sería el pueblo, ¿no? Que está siendo agredido y afectado, y que el único que se da cuenta de eso es el líder populista. Y por eso se arrogan el derecho a decir que la única solución posible es la que ellos plantean, y no solo eso, sino que es la única solución moralmente viable, ¿no? Y ahí es donde, si vos estás en contra de esa idea, no puedes discutir más porque estás del lado de los que están en contra del pueblo. Y ahí tenemos el problema con Javier Milei, que a diferencia de los otros candidatos que te pueden gustar más o menos, no plantean esa
eliminación del adversario político. Pero aquí me da la impresión, para ti está claro de que no sabemos realmente qué se va a votar en Argentina o cómo se va a hacer. Para ti dice que sí, que en realidad es una cosa más bien de estilo. Básicamente los programas de gobierno son iguales que los de Bullrich. ¿Aquí hay un problema o no hay un problema, Alejandro Rebocio? ¿Es así? Los programas de gobierno tienen similitudes. Ahora, Juntos por el Cambio va a tener el mayor poder que haya tenido un gobierno no peronista, con 10 provincias, con mayorías en ambas cámaras, como no pasó prácticamente nunca en la historia moderna. El problema es que Milei no va a tener seguramente ese poder. Entonces, la duda está en el ajuste que hay que hacer, que lo proponen los dos. ¿Quién lo puede llevar adelante? Alejandro Milei, ¿cuáles son en términos generales la diferencia entre el programa de Bullrich y Milei para esa palabra que tanto le odian los argentinos, el ajuste económico? Creo que si uno mira, la dolarización la propone Milei, pero Juntos por el Cambio no propone eso. Propone un sistema bimonetario donde convivan el peso y el dólar, más parecido a lo que pasa en Perú o en Uruguay. Si uno mira, el sistema de vouchers no lo propone Juntos por el Cambio, o el arancelamiento del hospital público tampoco. Por ejemplo, Milei propone que se elimine la indemnización por despido, o sea, que no se pague nada a los despedidos, sí después cobrarían un seguro de desempleo. Por ejemplo, Juntos por el Cambio cree que ese no es el problema. No hay que eliminar la indemnización por despido, pero sí que hay que eliminar multas y toda lo que ellos llaman la industria del juicio laboral que hay de parte de empleados contra empleadores, que después se terminan encareciendo aún más la indemnización con respecto a lo que establece la ley. O sea que o por ejemplo la obra pública, Juntos por el Cambio no quiere eliminarla, sí está a favor de iniciativas privadas para algunos proyectos, pero no para todos. Y otros temas, esos perdón. son algunas de las diferencias. Pero la tenencia de armas, incluso la relación la relación de Argentina con el Papa argentino. Milei, son cosas que también aparentemente están movilizando un poco el voto, ¿no? En la plataforma de Milei se habla de desregulación del mercado de armas. La candidata Bullrich le preguntó a Milei en el debate sobre este tema y Milei dijo que no había leído bien, que él lo que propone es que se facilite el acceso a las armas de parte de los civiles, porque hoy dice él que los que terminan accediendo a las armas son los delincuentes. La situación con el Papa es otro ejemplo claro. O sea, Milei, ayer uno de los candidatos a diputados de Milei propuso que incluso hay que romper relaciones con el Vaticano si el Vaticano está gobernado por una persona que está a favor del totalitarismo, dijo este candidato a diputado y uno de los profetas de Milei, que es Bertie Venegas Lynch. En cambio, Juntos por el Cambio no está en una postura de oposición al Papa para nada. De hecho, Patricia Bullrich estuvo visitando a los mismos curas de barrios pobres que habían criticado a Milei. Estás en un país que sigue siendo católico, Franco de Ledone. ¿Cuál podría ser la consecuencia inmediata? Una polarización con el Papa argentino, para muchos un orgullo todavía en la Argentina. Mira, en el debate pasó otra cosa que marcaba Alejandro también, que se lo preguntó, creo que Sergio Massa, ¿no? Si le pediste disculpas al Papa, él dijo sí, le pedí disculpas, no sé. Nadie sabe dónde están esas disculpas, pero ahí veo un elemento que tiene que ver... ¿Qué fue lo que le dijo, perdón? Él dijo que era un enviado del representante del maligno en la tierra y que era un miserable comunista. Eso fue lo que dijo. Claro, que lo dijo, o sea, está grabado. Pero más allá de eso, ahí aparece un elemento que lo relaciona. ¿Te acordás que al principio hablé de las familias de derechas radicales, la familia política de derechas radicales, que lo relaciona con eso y que aparece ahí claramente, y es este uso estratégico de la provocación, ¿no? Que es un arma comunicacional muy potente, que él la sabe usar muy bien y que la vemos en prácticamente todos los partidos, los líderes de partidos políticos de derecha radical o de ultraderecha, que es decir algo que se sale de lo políticamente correcto, que claramente genera discusión, genera que nosotros 3 y 4 estemos acá en esta mesa hablando de eso, marcando la agenda en los términos que él lo desea, y a partir de ahí tener ese control de cuál es la agenda de la campaña electoral. Esa provocación estratégica la usa él y la usan todos este tipo de partidos. Pero esa provocación tiene un gran costo de agresión, de violencia, de polarización política, social. Bueno, ahí sí, perdón, me adelanté a tu pregunta. Pensé que ibas a preguntar si tiene costo político en términos de voto. No necesariamente, pero... En términos sociales, de convivencia nacional. El gran problema de este tipo de discursos
por un lado, que lleguen a ganar una elección y tal vez lleven programas de gobierno que perjudican a la sociedad. Pero eso se puede discutir y después en 4 años lo podés votar en contra y así funciona la democracia. El problema más profundo es lo que vos decís, es la normalización de este tipo de discursos. Que este tipo de discursos se conviertan en una opción política viable, que pasen a formar parte del debate. Hace un momento, no sé si vos o él decían lo de un giro hacia la derecha, que el resto de los partidos también se mueven. Eso lo vemos en otros países también. Y ese es ese problema de pensar que las soluciones de un país van por ese lado que marca una posición que está más cerca del extremo que del centro, ¿no? que de una política responsable, de una política que puede enfrentarse a una crisis y hacerse cargo de manera pragmática, ¿no? De una y no de manera manera violenta, mágica. porque aquí no estamos hablando de un giro o inclusive de una ola histórica puramente hacia la derecha, estamos hablando de una forma distinta de hacer política dentro de la política, castigando lo que significa hacer la política, castigando a lo que conocemos como democracia. Suena más antisistema y ahí trato de rescatar uno de los conceptos de nuestro informe, hablaba de anarcocapitalismo. Sí. Eso es una persona que quiere hacer política castigando a la clase política. Bueno, ahí hay un tema particular con Milei que lo podríamos definir también usando estas palabras y sin complicarlo, ¿no? Pero se conoce como paleolibertario, ¿no? Esta idea de que él tiene estas ideas libertarias, esta idea del anarcocapitalismo en términos de económico, de lo que tiene que ser la función del Estado, que debería desaparecer y demás, pero por otro lado tiene el componente conservador, ¿no? Ese componente que lo pone en términos de valores sociales, en términos de decisiones que tienen que ver con la vida de la gente, en una posición mucho más conservadora. Y ahí aparecen esas contradicciones de Javier Milei, ¿no? Ultraconservador en temas valóricos, como el Exacto. aborto, el tema de género, el tema de la igualdad de Igualdad género. entre hombre y mujer. Y esa contradicción tampoco importa, o no es tan evidente. Esa contradicción depende de en qué momento le estás preguntando a las personas que van a votar y a dejar de votar. Argentina tiene mucha desilusión y yo creo que los 3 panelistas, Alejandro en Buenos Aires, Ezequiel acá y Franco, están de acuerdo. Desilusión es una de las principales palabras que aparecen en cada uno de los sondeos de opinión que se ha hecho en Buenos Aires en los últimos tiempos. Y desilusión es lo que cada uno de los candidatos han tratado de explotar de una manera distinta en un contexto de extrema crisis económica. Esa desilusión puede, de alguna manera, también ser el combustible para el resto de los cargos políticos que se están escogiendo, para el resto de la fisonomía política que se está escribiendo o se va a escribir a partir del domingo. Yo creo que la sociedad está demandando cambios, por eso estoy convencido, como te decía lo de Macri, cuando lo eligieron a Macri, la sociedad demandaba institucionalidad. Ahora la sociedad está demandando un cambio de modelo porque está claro que el modelo, sobre todo el modelo económico, fracasó. Y por eso no es casualidad que el principal candidato, o tal vez el que mejor está en las encuestas, sea un economista que viene a proponer otro tipo de ideas. Más allá de las formas, que yo tampoco estoy de acuerdo con las formas, hay que ver también cuánto de esas formas sirven para captar al votante joven. O sea, cuánto de este Milei que estamos viendo es el Milei en campaña y cuánto va a ser... yo no creo que, por ejemplo, ante la ONU él haga un discurso en el tono en que lo está haciendo ahora en los actos de campaña. Bueno, eso no lo sabemos todavía, pero sí tenemos un antecedente en 2008, la eurocrisis, a un súper cool político griego, ministro de Economía de la agrupación Syriza, extrema de izquierda, que llegó al poder también con un mensaje bastante particular en medio de una crisis profunda que castigó profundamente también y especialmente a Grecia, me refiero a Varoufakis. Gobernaron, pero realmente no cambiaron nada de lo que dijeron, ¿no? Y por otro lado también tenemos otro antecedente, Jair Bolsonaro, donde también hace muchos cambios que tampoco los hizo. La desilusión también podría ser grande, ¿no? Sí, yo, con Brasil no sé si haría un paralelo, porque yo, por ejemplo, en Brasil, entre Bolsonaro y Lula, no veo grandes diferencias en cuanto a las líneas económicas, a que el Banco Central es independiente. Hay cosas que en Brasil en la institucional no se tocan. Después hay muchos matices políticos. En Argentina, un cambio de gobierno puede significar un cambio institucional completo. Yo lo que creo es que el 50% de la población, si sumamos los votos de Bullrich, no de Juntos por el Cambio, de Bullrich y de Milei, votó por una propuesta más liberal, una propuesta de menos Estado, de un Estado más chico y de más iniciativa privada. Eso es lo que está demandando hoy la población, que no era lo que demandaba en 2015.
Nos queda poco tiempo y tenemos que hablar naturalmente de la hiperinflación, y es que Argentina, la situación de precios, decíamos, es tan terrible que se habla de hiperinflación, que es la inflación de 3 dígitos, que sin embargo este país ya vivió y superó hace 3 décadas. Y la pregunta es si puede servir hoy aquella receta de entonces y cuáles son los límites también y riesgos de la otra fórmula milagrosa que tanto se escucha en la campaña, que es el de la dolarización. 1 de cada 4 argentinos es pobre. El 29,6% de los hogares de las grandes zonas urbanas está por debajo del umbral de la pobreza. El gobierno ha bajado el desempleo al 7%, pero la mayoría de los trabajos creados son precarios. Una de las principales causas de este deterioro de la vida es la inflación. Argentina lleva décadas lidiando con una inflación alta. La canasta básica individual de alimentos pasó de 791 pesos en 2005 a 42.262 en 2023, según cifras oficiales. La inflación interanual se situó en agosto pasado en el 124,4% y se espera casi un 170% a final de año. El riesgo de hiperinflación es alto, algo que ya ocurrió en Argentina en 1990. Algunos de los problemas del país se deben a factores económicos mundiales, como la pandemia y la guerra en Ucrania o la sequía histórica de finales de 2022. Pero en gran parte, según algunos economistas, a que el gobierno ha gastado más de la cuenta en subvenciones en energía o el transporte, entre otras. Para financiarlo, Argentina ha impreso con frecuencia más pesos. ¿Cómo podrá uno de estos candidatos resolver el eterno problema de la inflación? Dolarizar o convertir 1 a 1 son fórmulas que ya Argentina conoce bastante bien y algunos también con algunas amargas experiencias. Vamos a Buenos Aires con Alejandro Rebocio. Tenemos la impronta histórica de Argentina, pero también tenemos otros ejemplos históricos en Latinoamérica de la dolarización. ¿Qué nos dice esa experiencia, por ejemplo, en países como Panamá, El Salvador, incluso Ecuador, que en el año 2000 dolarizaba su economía, y quizás Ecuador el ejemplo más parecido a la Argentina? Alejandro. Hay diversas papers de universidades, hay también recientemente, yo hablaba, un paper de Goldman Sachs o del Economist Intelligence Unit advirtiendo sobre la dolarización. ¿Qué dicen estos papers universitarios de distintas universidades del mundo? Que, por un lado, es verdad que la dolarización llevó a que en El Salvador y en Ecuador se terminara con la inflación. Sobre todo Ecuador venía arrastrando un gran problema de inflación y se terminó. También es verdad que no fue de un día para el otro, ¿no? El primer año de la dolarización en Ecuador, la inflación llegó a casi el 100%, la inflación, fue de casi 100%, después fue reduciéndose y al cuarto año sí ya era menor al 10% y a partir del 2013 en adelante ya no hubo inflaciones de más del 10% en Ecuador. O sea, ese es el lado positivo, pero la historia que advierten a muchos analistas y en Argentina y en otros países es que El Salvador y Ecuador han sufrido un problema de crecimiento y también un problema de déficit fiscal, porque si bien ya esos dos países no pudieron emitir moneda para financiar el gasto público, lo que terminaron haciendo es emitir deuda. Y por eso ya Ecuador en estos años ha defaulteado 2 veces y tanto Ecuador como El Salvador han tenido que ir a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional para arreglar sus cuentas. O sea, muchos dicen que el problema entonces es solucionar el problema de las cuentas públicas, y si ya uno lo soluciona, entonces ya no van a necesitar dolarizar para bajar la inflación. ¿Pero puede realmente Argentina, es apropiado que Argentina dolarice, considerando también la impronta constitucional, donde se llama claramente a proteger la moneda propia, pero además para dolarizar es que también tener muchas reservas en dólares extranjeros? Eso es precisamente un problema que tiene Argentina, que está pagando ahora, vemos el vencimiento del Fondo Monetario Internacional con yuanes. Milei no dice exactamente que hay que eliminar el peso, dice que hay una competencia de monedas. Por eso yo creo que ese es el costado por el cual va a tratar de evitar violar la Constitución argentina. No va a eliminar el peso, va a decir, uno puede elegir entre peso y dólar, pero va a apoyar obviamente la dolarización. En cuanto al equipo de Milei, su eventual presidente del Banco Central, Emilio Campo, dice que se necesita emitir una deuda por 30.000 millones de dólares. Ellos dicen que si se llega a generar confianza, incluso sería menos. Pero sí, Argentina hoy carece de dólares para hacer la dolarización
y el plan del principal asesor de Milei en este aspecto dice que hay que emitir deuda por 30.000 millones de dólares, o por lo menos conseguir avales para emitir deuda por 30.000 millones, para después sí tener esos dólares y poder cambiarlos por los pesos. Plan de dolarización de Milei, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que la discusión está puesta fuera de eje porque el problema de Argentina no es monetario. La inflación es la fiebre, el problema es fiscal y lo primero, como decía Alejandro, que hay que arreglar son las cuentas públicas. Dólares hay en Argentina, sobran. Los argentinos tienen un PBI, tienen se estima, ¿no? 400.000 millones de dólares. Lo que pasa es que los dólares no los tiene el Estado y los dólares no valen 350 pesos como dice el Estado. Entonces, a 350 pesos no hay dólares. Pero hay que estabilizar, tú hablabas de la política fiscal, para eso hay que estabilizar la economía y hay que reducir la hiperinflación. Son 3 dígitos de inflación. Pero no lo van a... Primero, antes de reducir la inflación va a aumentar, porque hay que aumentar un montón de tarifas y de precios que están pisados. Primero hay que regularizar los precios y después aplicar un plan de estabilización. Gane quien gane, en el 2024 probablemente haya más inflación que en el 2023. ¿Y eso no lo puede hacer Burrich? ¿No lo puede hacer Sergio Massa? Sergio Massa no sabemos qué va a hacer porque no presentó ningún plan de gobierno. Burrich tiene un plan de gobierno, pero el plan de gobierno del bimonetarismo no funciona si antes no se hace un ajuste fiscal importante y una corrección de los precios relativos. Franco. ¿Sabes qué es la dolarización? Desde mi punto de vista, desde la comunicación, es una herramienta muy fuerte para transmitir una suerte de solución a uno de los problemas más graves que tienen todos los argentinos, que tiene mi familia, que vive allá, que tiene cualquiera, que es llegar a fin de mes, ¿no? De que le cueste, de que todo suba, de que todo de una u otra manera genera esa sensación de que nada está ordenado, ¿no? Y ahí aparece Milei con esta propuesta, con esta idea, que es más una cuestión, insisto, comunicacional. ¿Por qué? Porque ustedes dos la entienden súper bien, la explican. Yo ya lo escuché durante semanas y no termino de comprender cómo se haría, cómo se dejaría de hacer, cómo me afectaría, cómo me dejaría de afectar. Lo importante ahí es que hay gente que piensa que Milei tiene una idea y la va a llevar adelante, entonces lo voto. Otra gente que piensa esta idea es irrealizable, entonces no lo elijo. Pregunta de cierre, ¿quién sacará a Argentina de la crisis? Ezequiel Daray. Los argentinos con mucho tiempo. Franco. Yo creo que dentro de los 3 candidatos el que lo puede hacer es Sergio Massa. Alejandro Rebocio. Yo coincido que algún día alguien lo va a sacar adelante, seguramente serán los argentinos, pero bueno, va a llevar mucho tiempo. Alejandro Rebocio, Franco de Letone y Ezequiel Daray, muchas gracias por participar en esta mesa. A fondo, soy Jenny Pérez, ha sido un gusto acompañarlos. Comente con nosotros y atención al domingo en Argentina. Hasta pronto.